Bueno, ahora vamos a construir sobre este modelo un arco vestibular, pero antes de comenzar les voy a explicar cómo es la preparación del modelo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es recortarlo. El tema, o sea, en la realidad, ahora voy a hablar un poco de recorte, pero lo primero que quiero recalcar es que cuando nosotros recortamos el modelo queda húmedo, ¿sí? Así que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el aparato que el modelo preferentemente tiene que estar seco, por lo cual cuando lo recibimos en el laboratorio lo primero que se hace es recortar. Yo a propósito lo traje así, ¿sí? Para que ustedes vean cómo lo voy a recortar y para qué me sirve recortar el modelo, ¿sí? Y una vez que les explique esto, ya lo usamos recortado y con esto lo que vamos a hacer es hacer la construcción del aparato. Entonces, el punto de referencia que vamos a tener para hacer un recorte de modelo es, primero la línea media, ¿sí? La línea media nosotros no la vamos a tomar desde la papila interincisiva, ¿sí? La vamos a tomar desde un lugar en donde nosotros estemos seguros que sea una referencia ósea. Entonces vamos a utilizar la tercer ruga palatina, ¿sí? Ahí tenemos un punto, y las dos foviolas palatinas. Si nosotros trazamos una línea que pase entre estos dos puntos que son en el centro de la tercer ruga y las dos foviolas, ahí tenemos una línea media ósea, ¿sí? Entonces, primero trazamos una línea media ósea que no siempre va a coincidir con o sea, con los incisivos centrales. Puede, o sea, en general sí va a coincidir, pero si no, o sea, si no coincide porque tiene la línea media dentaria corrida, nosotros tenemos una línea ósea. Y después vamos a trazar una línea por detrás, ¿sí? Que pase por detrás de los últimos molares erupcionados. Tenemos que tratar siempre de pensar en la simetría para tener puntos de referencia para la construcción del aparato, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos la línea media, una línea posterior, ¿sí? Y después vamos a trazar ciertas bisectrices. Una va a ser a la altura de entre premolar y canino y la otra va a ser a la altura de los molares. Yo ahora lo que voy a hacer es recortar el modelo y sobre el modelo recortado vamos a construir el aparato. Voy a empezar por la preparación del modelo. Como dije antes, hice un recorte de modelo, ¿sí? Para tener puntos de referencia para construir todo el aparato, o sea, todo lo que va a ser los alambres, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer también, o sea, primero voy a hacer la preparación del modelo y voy a pensar en el diseño. O sea, esto que yo voy a hacer es un aparato simple, pero de todas maneras, saber cuál va a ser el diseño, por dónde van a pasar los alambres, ¿sí? También de acuerdo a como es, a una orden de trabajo que uno recibe, pero uno tiene que pensar en cómo diseña los pases de los alambres, hasta dónde van a llegar las retenciones para no obstruir ningún alambre uno con otro. Ahora, cuando lo termine de hacer, van a entender a qué me refiero. ¿Sí? Bueno, la preparación de modelo es quitar todos los excesos, desde las todas estas no burbujas, estos serían todos los excesos, ¿sí? Que quedan cuando hacen el llenado. Esto no va a interferir en la construcción de la placa, pero yo lo muestro. Esto sí interfiere, porque cuando hagamos el acrílico, todo esto quedaría, si no, en el acrílico, o sea, lo copiaría el acrílico, así que lo quitamos.
quitamos todo esto, sin alterar la superficie sobre la que vamos a trabajar. El terreno tiene que estar lo menos alterado posible. Tenemos cierto margen de error, pero es muy poco, igual. ¿Ven? Pero todo esto lo quito, entonces queda libre y despejado. Esta parte de acá, de la bóveda palatina, yo lo que voy a hacer es no usarla prácticamente, o sea, no voy a trabajar sobre este espacio, entonces yo delimito. Esto lo pueden delimitar con un lápiz, ¿sí? Yo en realidad sé hasta dónde voy a llegar, pero lo marco. Voy a llegar hasta acá. Es importante que esté escotado, ¿sí? Para que la persona que lo usa lo sienta cómodo, que no le dé arcadas. Así que no tiene que ir al paladar blando, esto tiene que terminar en el paladar duro. Pero tiene que tener suficiente extensión para que haga una buena retención. Bueno, lo ideal acá es usar un cepillito. Ahora vamos a pedir que nos traigan uno. Bueno, antes de hacer el arco vestibular, yo lo que voy a hacer es también la preparación quitando las papilas, porque ya lo dejamos preparado para que reciba los retenedores. ¿Sí? La papila se quita completamente. Lo que nosotros hacemos es dejar al diente, entre comillas, desnudo, ¿sí? Porque necesitamos un área en donde podamos visualizar bien el punto de contacto por vestibular y por palatino o lingual. Bien. Acá ven las distintas. Voy a limpiar acá un cachetito. Ahí está. Acá tienen las distintas secuencias de un arco vestibular, ¿sí? Y este es otro tipo de arco vestibular. Este arco vestibular es el que estuvimos haciendo con los estudiantes de este año de ortodoncia a ortopedia 2, ¿sí? Que es un arco combinado. Pero bueno, yo voy a mostrar la confección de un arco vestibular tipo Hawley, ¿sí? Y la confección de un arco combinado Hawley-Winkler. Lo primero que hacemos es tomar un trozo de alambre que tenga el tamaño de la arcada, ¿sí? Yo ahora lo pongo así, pero en realidad esto tiene que estar extendido. Tiene que tener por lo menos el tamaño de la arcada cuando se trata de hacerlo para una placa activa, ¿sí? Si vamos a hacer otro tipo, o sea, arcos para activadores, tiene otra extensión. Pero para hacer un arco vestibular estamos bien. Entonces, lo primero que hacemos es estirar el alambre. Cuando nosotros estiramos el alambre, lo que estamos haciendo es tensionándolo. Le estamos agregando tensión. La tensión sería fuerza almacenada, que va a ser liberada al momento que el profesional active este arco. ¿Sí? Entonces, una vez que estiramos, que lo dejamos perfectamente estirado, si ustedes observan, ¿sí? La tensión que tiene nos permite hacer un arco bien redondo, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a dejar así. Acá tenemos el arco ya tocando los incisivos, todos los anteriores, incluyendo los caninos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es mostrar cómo hago para armar el arco. Yo el arco en realidad lo armo primero con este movimiento y después esto se puede hacer con ayuda de las manos o se puede hacer con un formador, con un conformador de arco. Yo prefiero hacerlo con las manos. Voy mirando
mirando así y sin marcar el alambre, lo voy arqueando, redondeando, de manera tal que toque todas las piezas, ¿sí? Hasta el lóbulo central del canino. En caso de que sea un arco que vaya a pasar entre caninos y premolares, ¿sí? Una vez que tenemos el arco, lo que hacemos es formar las anzas. Pueden usar un marcador, ¿sí? Para medir hasta dónde tiene que llegar. Acá lo importante es, aparte de marcar en dónde vamos a hacer el doblez para hacer el anza, es pensar en el plano, ¿sí? A ver, vamos a repasar. El arco vestibular tipo Hawley va a tener un arco propiamente dicho, ¿sí? Un anza, que es el que vamos a formar ahora y que es perpendicular al arco principal, ¿sí? El anza se puede formar con una pinza de angle como la que yo tengo, o la podemos conformar con esta pinza, que es una pinza de Young y que tiene 3 torres distintas, las cuales van a dar el ancho del anza que yo quiero hacer, ¿sí? El anza, que es uno de los elementos que componen el arco, tiene como finalidad la activación, o sea, permite que el profesional active el arco. Es un reservorio de alambre que permite que se pueda retruir el arco, ¿sí? O se pueda alejar del arco dentario. ¿Ven? Acá lo pueden ver bien. Yo lo que hice fue un anza tal vez pequeña para este canino, que es bastante ancho, pero bueno, esto lo podemos modificar, ¿sí? Esto se puede modificar, puede quedar más ancha. Ahora van a ver, yo lo voy a dejar acá y les voy a mostrar el arco que yo había dejado preparado, en donde el anza es más ancha, ¿sí? Y que cumple con las características. Esto es muy importante, que es que sea perpendicular al plano de oclusión, ¿sí? Al plano del arco principal, el anza. Y que las ramas, las ramas verticales, ¿no? Que conforman el anza, estén paralelas entre sí. No tiene que estar abiertas, por ejemplo, así, no. Eso no, esto tiene que estar paralelo, ¿sí? Y tienen que pasar justo por el espacio interdentario entre premolar y canino. Así es como tiene que conformarse el arco tipo Hawley. Cuando hacen el pase, esto lo dejamos acá. Cuando hacemos el pase, yo ahora les muestro igual cómo lo hacen, pero el pase va a quedar de esta manera, ¿sí? Cuando hacen el pase queda exactamente pasando entre el espacio interdentario de premolar y canino. Ahora les muestro cómo hago el pase. Nosotros tenemos el arco con las dos anzas, ¿sí? Completamente simétricos, con el mismo ancho de anza de un lado y del otro. ¿Cómo hacemos para pasar para palatino? Tomamos la pinza en ambos alambres, ¿sí? A la altura del arco, y le hacemos un leve movimiento acercando, ¿sí? El alambre de tal manera que quede, miren, ven cómo queda totalmente sobre el espacio interdentario, o sea, sobre el punto de contacto entre canino y premolar. Del otro lado, de la otra de mi arcada, voy a hacer lo mismo.
acerco el alambre y lo que yo quiero que observen, uy, saltó. Lo que quiero que observen es la estabilidad que tiene el arco. O sea, el arco no tiene que hacer ningún tipo de fuerza, ¿sí? Cuando yo marco a la altura del espacio de unión o del punto de contacto entre ambas piezas, entre canino y premolar, voy pasando, doblando, pero lo hago lentamente, ¿sí? Haciendo, o sea, comprobando todo el tiempo que el arco esté todo a la misma altura, ¿sí? O sea que esté, lo que podemos hacer como referencia es marcar, dibujar el arco, ¿sí? En las caras vestibulares de la boca del modelo. ¿Ven? Entonces así pueden tener un punto de referencia para que les quede a la misma altura. Fíjense cómo el arco queda sin que yo lo sostenga con nada, queda ubicado, posicionado. Eso quiere decir que el arco está siendo bien construido. Bueno, repasamos entonces. El arco vestibular tiene el arco principal, las anzas verticales, ¿sí? Eso es lo que lo componen. Y después van a tener un pase hacia palatino. Y acá se nos va a presentar un problema que es la interferencia, ¿sí? Del alambre por el largo que tiene, ¿sí? Tenemos como una interferencia para poder cerciorarnos de que esto calza o no. No tengo forma, supuestamente, hasta que nosotros quitamos la interferencia de esta manera. Simplemente, más o menos calculamos el largo y acá ya podemos volver a ubicar, ¿sí? Los alambres de tal manera que podamos continuar adaptando el alambre por palatino. Que aunque parezca difícil, si uno empieza a entrenar el ojo, con ayuda de una fibra indeleble, o sea, yo la verdad es que no necesito marcarlo, pero creo que es importante para cuando uno empieza con esto, marcar todos los pasos y corregir en el momento. Eso es algo fundamental. Yo lo que estoy haciendo acá es bajando el alambre hasta que, antes de que toque, 1 milímetro antes de que el alambre toque, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es continuar adaptando en donde el alambre se aleja del yeso. Por ejemplo, acá está todo a 1 milímetro. Bien, entonces, en donde empieza a distanciarse a más de 1 milímetro, lo voy bajando con muy pequeños movimientos, teniendo en cuenta que las distancias acá son milimétricas. ¿Ven cómo adapté? Bien, del otro lado voy a hacer lo mismo, por ahí ustedes no lo van a poder ver bien, pero ya lo vieron del otro lado, o sea, cuando lo hice al principio. Ven, acá yo lo voy adaptando. Siempre me fijo de no estar desadaptando la parte vestibular, ¿sí? Eso es algo importante, que vayan observando todo el movimiento que hacen. Acá esto me quedó un poco desadaptado, así que como estamos en vivo haciéndolo, me parece que es importante. ¿Ven? Acá, por ejemplo, a esta altura el alambre está bastante despegado, entonces yo ahí lo que voy a hacer es, como esta parte va incluida en el acrílico, no hay problema de enderezar y volver a doblar, porque va a estar dentro del acrílico, y dentro del acrílico la fuerza se neutraliza, o sea, no hay fuerza. Dentro del acrílico el alambre, la fuerza del alambre queda prácticamente sin efecto. Y ahora viene la parte de la cola de retención, ¿sí? La cola de retención la vamos a hacer de la siguiente manera. Va a pasar, primero voy a mostrarlo y después lo hago.
va a quedar más o menos a unos 3 o 4 milímetros por debajo del conjunto, ¿sí? De la línea cervical de las piezas, ¿sí? Entonces lo tendremos más o menos unos 4 milímetros de cada lado. Importante que sea simétrico, que sea armónico. Y cuando doblo el alambre, lo voy a hacer, ¿sí? Siguiendo una línea imaginaria, la continuación del arco en una línea imaginaria. Esto a mí me garantiza que el alambre quede de tal manera que cuando yo haga el acrílico no me quede por fuera del acrílico, ¿sí? Esto no me va a quedar fuera del acrílico. ¿Por qué? Porque lo hice respetando los planos. Hay algo que es fundamental y es respetar los planos. Respetar los planos y los espacios. Yo acá, por ejemplo, dejo espacio suficiente para que el acrílico pase por debajo del alambre. Porque si yo dejo esto pegado, perdón, ¿ven? Yo acá dejo esto pegado, acá, el acrílico no va a pasar. Entonces es importante dejar espacio, pero no mucho, porque si no va a quedar grueso, pero dejar suficiente espacio para el acrílico. Y hay otra cosa más. Los alambres tienen que quedar en lo posible a la misma altura. ¿Y cómo yo voy comprobando que está todo a la misma altura? ¿Cómo voy comprobando que el arco esté bien? Esto lo puedo comprobar, yo voy a ver si en la cámara lo pueden ver. Si ustedes observan, por ejemplo, lo voy a ir indicando, una de las formas que yo tengo de comprobar si está correcto hecho el pase es la distancia que hay entre el pase, ¿sí? Y el ángulo que forma el arco principal con el anza. ¿Lo pueden ver? Bien. ¿Por qué digo esto? Porque es un punto de referencia con respecto al plano de oclusión. O sea, si esto está a la misma altura y en general la boca es simétrica y no tiene distintas alturas en las piezas dentarias, entonces cuando nosotros coloquemos el arco, lo vamos a tener recto, ¿sí? No va a estar torcido. Si está torcido y ustedes lo quitan del modelo, se van a dar cuenta que eso es porque el pase lo hicieron a distintas alturas, ¿sí? Entonces, eso es como un secreto, no es un secreto, pero es como un punto de referencia o un tip muy importante. Y después, cuando construyen lo que es la cola de retención, yo acá me doy cuenta de que este está más largo que este. Me doy cuenta cuando yo quito el arco del modelo y lo miro, y yo puedo ver claramente. Ah, ya. Bueno, ahora se los muestro a ustedes, a ver si lo pueden ver, que este está más corto que este, ¿sí? ¿Ustedes pueden ver eso? Sí, bien. Bueno, hasta acá entonces tenemos la construcción del arco. Ahora lo que vamos a hacer es la construcción de un Adams y de un gancho bola o una uña, ¿sí? Y de un resorte vamos a hacer también. Bueno, cortamos las colas de retención y empezamos con Adams, gancho Adams. Bueno, el gancho o retenedor, mal dicho gancho Adams, el retenedor Adams se confecciona con alambre de